Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos ustedes. Periodismo Libre Independiente Carlos Pazmiño. Nos encontramos aquí en base a una situación que ocurrió en la ciudad de Bahía de Caracas con el fallecimiento de un infante de 11 años en el 14 de diciembre del 2019 y aquí tenemos frente a cámara a la madre del menor fallecido, quien va a estar dando declaraciones en base porque ella está pidiendo justicia, lo que ha ocurrido ya un buen tiempo atrás. Mi estimada, muy buenas tardes. ¿Su nombre? Selmira Espinosa. Coméntenos algo sobre el caso de su hijo. Lamentablemente falleció en una casa de salud del Ministerio de Salud Pública en lo que es la ciudad de Bahía de Caracas. ¿Qué fue lo que ocurrió con su hijo y por qué él se encontraba en Bahía de Caracas? Bueno, mi hijo se encontraba en Bahía de Caracas el 14 de diciembre representando a Manta en un campeonato de box. Iba en compañía de su hermano de 16 años y autorizado con el profesor. Ese día, en el transcurso de las 8 de la noche, me manifiesta mi hijo de que ya iban a salir para Manta, o sea, de regreso a Manta. A las 8:30 me vuelve a llamar mi hijo y me dice que está en el hospital porque Jean Paul es mi hijo fallecido, tuvo una dificultad respiratoria y lo habían llevado al hospital Miguel Alcíbar, en donde no pasada las 9:15 aproximadamente, recibo una llamada del teléfono de un compañero de mi hijo manifestando de que la doctora necesitaba comunicarse conmigo para saber a qué era alérgico Jean Paul. Me pasan a la doctora me dice que mi hijo satura 87% y que a qué era alérgico. Yo le manifiesto a la doctora que era alérgico a la hidrocortisona y a la cefalosporina. Y en ese momento ella me vuelve a trancar la llamada. Luego, aproximadamente a las 10 de la noche, recibo una segunda llamada, me vuelven a comunicar con la doctora. La doctora me manifiesta que tenía 35 minutos dándole RCP a mi hijo porque había llegado sin signos vitales, cosa que la entrenadora que fue que lo llevó del muelle al hospital, que no son ni 3 minutos, y ella le dio respiración boca a boca y todo, y dice que el niño está vivo, lo entrega vivo a la camilla del hospital, dicen que él estaba sin signos vitales. Por eso entonces yo estaba en Manta, estaba trabajando. Yo llego a Bahía de Caracas aproximadamente a las 12 de la noche, por la distancia. En lo que llego, lamentablemente conseguí a mi niño ya muerto. Pregunté que si lo habían entubado varias veces. Una doctora sale y me contestó que sí, que ya lo había entubado con facilidad. Luego sale otro doctor y me dice que operó, que hubo muchas complicaciones y que lo entubaron 2 veces. Cosa que ahora, al pesar del tiempo, ellos están desmintiendo y dicen que no fueron 2 intubaciones, sino 2 intentos de intubación. Hay mucha contradicción en el caso de mi hijo. Cuando yo voy a poner la denuncia, el fiscal Marcos Tulio, de ese entonces, en el 2019, me dice que recuerde que voy a hacer una denuncia al Estado y que aparte de ser extranjera, mis posibilidades de ganar eran muy pocas y que si así, igual yo pensaba denunciar. Eso le indicó el fiscal. Sí, me indicó que yo era extranjera y que era una denuncia contra el Estado. Igual yo denuncié. ¿Qué pasa desde entonces? Desde entonces, los videos del hospital se perdieron. Las llamadas telefónicas a mi teléfono no hubo manera de conseguirlas, se borraron. No hubo ningún indicio, no pudimos conseguir nada de la averiguación. Fui varias veces a la morgue de acá de Manta a retirar el acta de función, donde me decían que ya había enviado al fiscal. Voy a Bahía, viajé muchas veces a Bahía. En Bahía me decían que hubo un error, que fue enviada a Santo Domingo. En fin, la autopsia de mi hijo pasó de Santo Domingo a Bahía. ¿Qué decía en la autopsia? Que fue muerte muerte natural por una parada cardiorrespiratoria. Correcto. Y con ese perito del médico forense, ¿qué indicó el fiscal? El juicio debe haber continuado. ¿Qué pasó? El fiscal en ese entonces nunca me podía atender, siempre estaba ocupado. En eso me decía que tenía que ir, que tenía que esperar, que eso era un proceso lento, y así comenzamos la pandemia. Cuando pasa la pandemia, no podía bajar a Bahía, estaban todas las calles cerradas, no había posibilidades de movilizarme a Bahía. Luego regresé a Bahía en mayo o junio y había otro fiscal, el fiscal Eduardo Flores. Cuando yo me dirijo al fiscal para preguntarle por el caso de mi hijo, me pregunta que si yo había cerrado el caso porque ya estaba archivado. Yo le dije que no, que en ningún momento yo había cerrado el caso. Y él me preguntó si yo iba a continuar con el caso del niño. Y yo le dije que sí. Desde entonces, este fiscal ha intentado ayudarme, ha intentado conseguir las pruebas. Él fue el que hizo que
que el caso llegara a la DINASEE y todas esas cosas. Él es el que ha tratado de solicitar y sin embargo ya no tenemos respuesta de nada porque ya todo está borrado por el periodo de tiempo que llevamos. Correcto, o sea que los videos de la casa de salud, las pruebas, todo eso está borrado, no existe. No, por el periodo de tiempo que se tardaron ellos en hacer posible de que todo eso tuviera el principio. Correcto, y ahora usted como madre, usted pide justicia, ¿no? Yo pido que se diga la verdad, qué fue lo que pasó. Los médicos se contradicen, dicen que mi hijo llegó a una hora que no es la real. Dicen que no se comunicaron conmigo, que nunca me llamaron, cuando yo recibí 2 llamadas del teléfono de un compañero de mi hijo, cuando mi hijo de 16 años estuvo con él, donde su entrenadora y demás compañeros dicen que él llega vivo. Y ellos solo saben todos cubrirse y decir que estaba sin signos vitales. Su presunción es que existió quizás negligencia médica. Sí, es esa lo que yo pienso, porque yo soy enfermera, sé cuál es este proceso, sé cómo es todo esto. Me parece que los médicos que estuvieron de guardia esa noche en el hospital, ninguno tenía la especialidad de pediatra o tenía la experiencia necesaria para un niño de 11 años, que solamente tenía una crisis de asma. Correcto, ¿usted conoció el nombre del médico interno, el encargado de esa noche? Me dijeron que la jefa de guardia de esa noche era la doctora Venegas, Verónica Venegas. Pero también ella, en su calidad de jefa de emergencia, llamó a todos los médicos del hospital para que le asistieran esa noche. Y hay demasiados, ella estuvo presente. Pero ella llamó a los médicos de todas las áreas del hospital para que le ayudaran a asistir a un niño de 11 años. Eso también me tiene a mí decir que ella no fue capaz de asistir a esa emergencia, donde necesitó ayuda de los especialistas de cirugía, de pediatría, de neonatología. O sea, ese tiempo que ella perdió llamando a todo ese personal fue valioso para mi hijo. Correcto, mi estimada. Por aquí tenemos al abogado. A ver, algo que usted quiera acotar al testimonio de su defendida. Muchas gracias, señor periodista. Desde el ámbito del derecho, lo que podemos señalar es la vigencia de la Constitución de la República, que establece el principio de igualdad para nacionales y extranjeros. Este principio prohomine es el que debe primar en cuanto a que el Estado tiene como deber primordial garantizar los derechos constitucionales y todos aquellos que se encuentran ubicados en los tratados internacionales sobre derechos humanos. El hecho de que esta investigación haya durado un tiempo sumamente prolongado, con una primera fase en la que el Estado, a través de la Fiscalía, resultó absolutamente inoperante, puede llegar a correrse el riesgo de que quede en la impunidad, pues en la segunda fase de la investigación, lo llamo segunda fase porque el nuevo fiscal dio impulso al proceso de investigación, digo que hemos llegado con la limitación grande en cuanto al recaudo de elementos de convicción, sobre todo aquellos que la propia Policía Judicial pidió en cuanto a vídeos, a cámaras, a fin de garantizar que la exposición que se hace en la historia clínica corresponda a la realidad. En este momento lo que aspiramos es de que el señor fiscal, con todos los elementos de convicción que hemos logrado incorporar, formule cargos para que se abra la etapa de instrucción fiscal y se puedan hacer las verificaciones procesales imprescindibles. Abogado, una consulta. ¿Por qué en ciertos casos hay fiscales que actúan oportunamente y otros como que se limitan o desconocen el proceso judicial en el que ellos están trabajando? Yo no quiero entrar en elementos especulativos, pero indudablemente que el Estado, a través de los fiscales, es el responsable de todo el proceso investigativo y del proceso acusatorio. El fiscal tiene el deber de trabajar con la debida diligencia, con celeridad, bajo el principio de oportunidad y de mínima intervención penal. Debe buscar elementos de convicción que graven al procesado y también
los elementos que le permitan liberarlo de responsabilidad. Eso se llama la actuación objetiva de la Fiscalía. Lamentablemente, pues hay espacios de actuación fiscal que dejan mucho que desear. Correcto, mi abogado. Eso sería todo. Bueno, hemos transmitido muy en directo aquí. Gracias por habernos acompañado. Periodismo Libre Independiente, Carlos Pazmeño.